Hola, mi querida audiencia de mis dos canales, Silvia Salud Inteligente y Silvia Finanzas Inteligentes. Les hago este video para los dos canales porque creo que es muy importante escuchar esto, porque es algo un poquito extraño y tenemos que tratar de entenderlo, y también les pido a ustedes que me escriban abajo qué opinan de esto. Resulta que están empezando a enviar avisos a los supermercados de Europa, sobre todo la zona de Austria, Alemania, hablando de posibles apagones. O sea, yo sé que ya venimos hablando de apagones 2 años que no han ocurrido y la gente ya piensa que eso no va a pasar, pero el tema es que ya sabemos que hay un conflicto entre Rusia, Ucrania y bueno, la NATO, o sea, hay un conflicto que está generando que se tomen decisiones. Por ejemplo, Putin, que quiere cortar el suministro de gas a Alemania, etcétera, etcétera, y eso conlleva a Austria, y eso generaría un grave problema para generar electricidad. Y recientemente, ahora estos días, se ha enviado un aviso a los empleados de un supermercado llamado Spar en Austria. Les cuento que esto lo traigo de testimonio de una persona que conoce a un empleado. Les pongo abajo el video de YouTube donde lo explica. Es una chica que habla alemán, que está leyendo el mensaje que les enviaron a los empleados en alemán. ¿Y qué es lo que dice ese mensaje? Dice lo siguiente, que hay que prepararse para posibles apagones primero, y luego les dicen cómo tienen que actuar en caso de un apagón. Le dicen a los empleados del supermercado, le dicen primero que vamos a regalar comida y agua a la gente. En caso de que haya un apagón y venga la gente en masa, se les va a regalar comida y agua. Yo aquí interpreto que imagínense que cuando no hay electricidad no se puede pasar una tarjeta, y si te dan contado tampoco puedes registrar la venta, lo cual te genera un grave problema, porque si eres un negocio no puedes recibir contado sin registrarlo. Entonces, al parecer deciden dar lo que tienen en los estantes en vez de complicarse, ¿no es cierto?, con los impuestos. ¿Qué más les dicen? Si comienzan casos de saqueo, dice el mensaje, indican a los empleados de no intervenir, es decir, no hagan nada, les dicen. Eviten enfrentamientos físicos, peleas con la gente. Y aquí la interpretación de esta chica que está contándonos esto es que los supermercados entienden que si intentan detener a la gente, puede haber una situación de violencia que haga que se rompan las instalaciones, las estanterías, las heladeras, etcétera, etcétera. Entonces les costaría mucho más luego reparar todo para seguir funcionando. Entonces prefieren que se lleven las cosas tranquilamente, que haya un enfrentamiento y rompan todo, porque si por ejemplo la gente se lleva todo de forma pacífica, entonces ellos pueden reponer, luego de que vuelve la electricidad, pueden reponer el stock en los estantes y continuar funcionando. Eso es lo que dice esta chica, que lo interpreta. Entonces, yo ahora voy a hacer preguntas como haría un niño, ¿no? Porque ese es mi estilo. Yo siempre me hago las preguntas más inocentes. Y la primera pregunta es, ¿por qué se da este mensaje? Porque si yo le doy este mensaje a empleados de una red, son muchos, ¿no? Esos empleados tienen familias, tienen vecinos y le cuentan. Entonces todo el mundo empieza a tener la idea de que si hay apagones uno va a ir al supermercado y va a poder llevarse gratis todo. Entonces le puede dar una idea, que la gente vaya y se lleve todo, ¿no es cierto? Entonces puede darle una idea de hacer lo que nunca había pensado. O sea que si antes no tenía, digamos, en su alacena suficiente, ahora dice, bueno, si voy al supermercado puedo llevarme comida y agua gratis. Entonces ahí sí que van a venir masas. Entonces la pregunta es, ¿por qué dar esa idea a la gente? Segundo, yo tengo la impresión, la intuición, que si un supermercado, que es un negocio, no hay que olvidarse de eso nunca, es un negocio que quiere ganar dinero. Si saben que en cualquier momento tienen cortes de luz y les van a dar todo lo que hay en los estantes, entonces van a tener poco. Eso es lo lógico. Entonces van a tener lo mínimo en los estantes. Entonces puede ser que uno vaya hoy
al supermercado si no encuentre lo suficiente. Luego, ahí viene la pregunta inocente que haría un niño también. Si yo estoy dando esta idea de que la gente toda vaya en masa al supermercado a llevarse gratis, ahí no va a alcanzar igual para todos y se van a empezar a pelear igual. Y ahí se va a generar digamos, una situación de mucha violencia y ahí va a tener que venir el gobierno o las autoridades para traer una solución. ¿Y cuál va a ser esa solución? ¿No es cierto? No, esas son preguntas inocentes, ¿no es cierto? Que haría un niño. No sé si ustedes me quieren contestar abajo porque a mí me ha generado muchas dudas esto que está pasando. O sea, si no había suficiente locura en el mundo, esto se agrega, ¿no? a la cantidad de locura. Y si ustedes ven el video de esta chica, primero que empieza en el minuto 2:55, lo que ella cuenta, lo que le manda esa empleada del supermercado, lo empieza a leer en el minuto 2:55, pero cuando empieza el video, ella cuenta otra cosa muy interesante, y es que en Alemania y en Austria, desde que escucharon que van a haber problemas con el suministro de gas, la gente que hace, se está comprando calentadores a electricidad, estufitas eléctricas, y ella muestra eso. Y la gente dice, bueno, si se corta el gas, yo prendo la eléctrica. Pero ahí está la cosa, que a veces la gente no profundiza sobre nada y no se pregunta, ¿pero de dónde viene la electricidad? ¿Con qué se genera? Y hoy tenemos que recordar que la mayor parte de la electricidad se genera con materias primas no renovables, como el gas natural, el petróleo, aguas de diques, ¿sí? Que se abren, que hoy en día en Europa, que hay una sequía tremenda en ciertos lugares, estar gastando el agua de los diques para generar electricidad está generando otro problema más grande a la agricultura y a las casas, donde no hay agua, ¿entienden? Entonces, y yo les digo porque durante mi visita en la península ibérica, yo me he dado cuenta que no hay agua, hay un tremendo problema. Muchísimas casas aquí, no importa que esto sea Europa, que tenga miles de años de civilización, ¿sí? Que millones de casas tienen pozos que juntan agua de lluvia. De ahí viene su agua. O sea que hay muchísimos hogares que no tienen conexión a la red o que tienen una conexión pero tienen una limitación porque no hay agua. Eso es hoy, en el año 2022. ¿Lo pueden creer? Entonces, ahí también saltamos al tema de que cuando nos promueven, por ejemplo, los coches eléctricos, pero ¿cómo vas a cargar la batería del coche eléctrico? De la electricidad de la red que se hace con carbón, con gas, con petróleo. O sea que al fin y al cabo hay que hacerse las preguntas correctas, ¿no? Para darse cuenta si algo es cierto o no. O si algo es una solución real o no. Y ahora, mis queridas comunidades de los dos canales, les quiero dar una noticia fantástica y muy importante. Porque yo sé que se habla mucho tiempo de este tema de apagones, de caída del sistema, etcétera. Y yo creo que va a ocurrir. O sea, ya lo vemos porque está ocurriendo en países que a veces nosotros miramos las noticias, vemos un país lejano como Sri Lanka y decimos, eso es el tercer mundo, ¿no es cierto? Que nosotros tenemos esa tendencia que hasta que no nos llega a la puerta de nuestra casa es como que no existe. Bueno, yo ya hace 2 años que vengo explicando que esto va a llegar a toda la sociedad, también al primer mundo, y que no hay que esperar al último momento. O sea, que no hay que esperar, ya ven, Alemania, una de las economías más poderosas del mundo, Austria, ya vemos que están por haber apagones y los supermercados preparándose para saqueos. O sea, ¿quién hubiera pensado eso, no? Entonces, no hay que esperar a ir ahora a que te regalen esa comida cuando hay un apagón, sino que tenés que prepararte. Y segundo, que vamos a entender, a recordar, un supermercado es un negocio y le pertenece a alguien, no es gubernamental. ¿Y qué ocurre? Que si ese supermercado ve que viene un apagón, la gente viene y se lleva todo. Bueno, repone la mercadería, otro apagón y se lleva todo. Está perdiendo, está regalando, entonces en un momento va a cerrar. Está clarísimo, es mejor que cierre hasta que se arreglen las cosas, a que siga
regalando su mercadería. Entonces, en cierto momento, quizás hasta cierren todos los proveedores de alimentos. Entonces, no esperemos al último momento. Ya les expliqué a todos que tienen que tener su alacena llena de alimentos que les aguanten cuanto más posible. Y ahora les quiero dar una noticia fantástica. Mi colaboradora Loli Curto y yo, hace meses estamos preparando este webinar que ahora vamos a presentar para ayudarlos a tener todo lo que necesitan para supervivencia ante la caída del sistema. Porque, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros nos quejamos de que el sistema, la Matrix, ¿no es cierto? Que nos quejamos de que está todo mal, que horrible. Entonces, por un lado, si el sistema cae, bravo, ¿no es cierto? Pero por otro lado, ¿acaso nosotros somos gente que es capaz de vivir sin el sistema? Entonces, para eso hemos preparado este primer webinar que se llama Identificando plantas salvajes comestibles. Porque aquí estamos hablando de supermercados, de almacenar alimento, o sea, de algo complicado, ¿no es cierto? Pero por otro lado, tenemos la naturaleza llena de alimento gratis, accesible, que lo único que tienes que hacer es identificarlo. Y nuestro problema como seres humanos de la época en la que vivimos es que hemos nacido, muchos de nosotros, yo incluida, en Buenos Aires, en una ciudad enorme donde todo es asfalto. Yo no tenía la menor idea de plantas, de árboles, de nada, y hasta hoy casi no lo tenía, hasta que me di cuenta de lo que está por ocurrir. Y ahí aprendí, sobre todo de Loli Curto, que es una experta internacional, una de las más grandes del mundo en conocimiento ancestral de medicina a través del alimento y de supervivencia y vida salvaje, una de las expertas más grandes del mundo. Y yo todo el tiempo trato de asustarla para que se haga una alacena, y ella me dice, yo no necesito nada, yo salgo y tengo un montón de comer, o sea que lo sabe identificar. Y la pregunta es, ¿lo sabes tú? Porque podemos almacenar, podemos tratar de tener todo lo necesario, pero ¿qué pasa si un día nos tenemos que escapar de la casa y dejar todo? ¿Qué pasa si tenemos que irnos con una mochila y se nos acaba la comida? O sea, hay una cantidad enorme de alimento gratis que lo tienes ahí delante tuyo, pero no lo ves. Entonces, este webinar es para eso, para que ustedes aprendan a identificar las plantas comestibles que están al alcance de todos y cómo prepararlas para que te caigan bien, porque hay plantas que si uno no las sabe preparar, te pueden hacer mal, pero si las sabes preparar, por supuesto, con los medios básicos que también les vamos a explicar cómo hacerlo, sabiendo esas dos cosas, ya te puedes tranquilizar, porque sabes que pase lo que pase, de hambre no te vas a morir. Entonces, este webinar va a ser 3 horas en vivo con ella y conmigo por Zoom, donde les enseñaremos todo eso. Va a ser el 18 de septiembre, domingo, a las 5 de la tarde, hora Madrid. Les pongo abajo el enlace con toda la información, y si se quieren registrar, los cupos son limitados porque, bueno, yo sé que van a haber muchísima gente interesada y saben que no es ilimitado la cantidad de gente que puede entrar en un webinar en vivo. Entonces, guarden ya su cupo y no lo duden, porque esto les puede salvar la vida a ustedes y a su familia. Esto es importantísimo. Y luego seguiremos trayéndoles más información con todo lo que necesitan para estar listos para cualquier cosa que pase, que podamos pasarlo bien. Y dentro de este webinario les vamos a dar un regalo, un video bono de regalo con las recomendaciones de Loli Curto de qué me llevaría yo en una mochila si tengo que irme, qué es lo básico que tengo que tener para supervivencia. Y de nuevo, ella es una de las expertas más grandes del mundo en el tema, así que van a recibir aquí contenido valiosísimo, el más valioso que necesitan el día de hoy. Así que, mis queridos, coméntenme abajo de esta noticia que les traje, de lo que están diciendo en Austria y lo que está pasando en vuestros países. Vuestros testimonios valen oro, porque, como todos sabemos, todo esto no se habla en ningún medio de comunicación oficial. Entonces, comenten abajo lo que ocurre en sus países con el tema alimento, con el tema precios, inflación, energía.
Entonces, por ahora los dejo con mi bendición, mi braja de briut, que es salud, de shalom, que es paz, de ahavá, que es amor, y shefa shel dvarim tovim, que es multiplicidad de cosas buenas. Gracias por estar conmigo. Nos vemos pronto.